Desde siempre he pensado sobre cuáles son los estándares que consideran los usuarios para criticar los animes con fines comerciales o que no prometen una gran premisa de por medio. Algunos los resumen con un argumento bastante disonante, o en cambio, lo hacen en base a la nostalgia. Al final del día cualquiera puede pensar que es estúpido esperar algo bueno con animes de estas estéticas, después de todo solo son comerciales. Sin embargo, ahí todo bien supongo, pero la cosa empieza a cambiar cuando estas animaciones intentan dar algo de calidad con su historia y sus personajes, dejando en dudas sobre qué cosas son criticables y cuáles no. Y en este caso, Life Life ni Higasaki ha dejado mucho de qué hablar. ¿Por qué esperar tanto de un anime de idols escolares? Esa pregunta es fácil de responder. Siempre quieren volar sin siquiera haber aprendido a caminar. ¿A qué me refiero con esta frase? Las adaptaciones animadas de Life Life siempre han intentado augurar temas interesantes con sus personajes, de los cuales dejan transmitir sentimientos para darle simpatía a los mismos. Básicamente, que su objetivo no solo es dar entretenimiento, también el de contarte una historia para que puedas introducirte en su marca. Claro, es algo que no es muy visible en Shippuden Sunshine, pues estos estaban más orientados a desarrollar una trama fija en lugar de intentar transmitir mensajes serios, los cuales algunos quedaban como pretenciosos. No fue sino hasta octubre de 2020, que se estrenó Life Life ni Higasaki, una versión no canónica dentro del universo animado de la franquicia. Este anime puede considerarse como el que más ha dejado de qué hablar, pues a diferencia de sus anteriores versiones, este sí está concentrado casi en su totalidad de desarrollar mensajes con sus personajes, sacrificando consigo mismo un desarrollo mínimo de una trama fija. ¿De qué trata? Al igual que en sus versiones anteriores, este anime refleja la historia de un grupo de idols escolares, en este caso, Ayu Takasaki y Ayumu Uehara, las cuales intentan reforzar un grupo derivado de idols de su escuela que recientemente había cesado sus actividades. Durante el trayecto se unirán 8 personajes más, que tratarán también de destacar individualmente sin depender del grupo, para así fomentar más su propio camino como idols populares, enfrentándose a varios problemas en sus vidas personales durante la trayectoria. Como ya se darán cuenta, este anime tiene una estructura muy diferente, pues en lugar de desarrollar una trama fija para un objetivo, este intenta desarrollar en cada episodio un tema medianamente serio con sus personajes. Por ende, el anime ya no se trata de salvar algo, sino de dar moralejas y temas en la misma, utilizando a los distintos personajes para lograrlo. Básicamente es lo más importante que deben conocer de esta obra. Lástima que todo este potencial está ejecutado para el digo, ¿de qué sirve ser tan único si al final van a hacer lo mismo que el resto de sus versiones? Pues para ello vamos a saberlo justo ahora, viendo a cada uno de los personajes considerando que, el anime se basa más en dar mensajes con ellos y que normalmente este sea el aspecto más visible y resaltable de estos animes, y realmente esto último no refleja necesariamente algo bueno. Ayumu, la que vendría siendo considerada como la coprotagonista, al principio era la menos afectada, pues su rol en teoría la manejaría en tener más tiempo en pantalla y por ende tendría un mejor tratamiento. Al inicio de la serie se nos da a entender que las principales características de Ayumu es la timidez de hablar, actuar y ser ella misma en público, siendo algo muy contrastante tanto a las protagonistas anteriores como a los personajes correspondientes de esta obra, pues en el segundo episodio nos muestra lo difícil que es para ella ser entrenada por una idol ciertamente experimentada para que ésta pueda perder su miedo. Sin embargo, luego ves que mientras más avanza la serie, el personaje se queda estancado al punto de volverse medianamente irrelevante a la mitad de la serie. Supuestamente aprende cosas, pero la serie es literalmente incapaz de mostrar sus efectos en el desarrollo del personaje salvo por sutilezas que encima son provocadas únicamente por un personaje en los últimos episodios, tal cual Peste Buboni. Y con Yuru, esta personaje es básicamente la autoinserción del espectador en la obra. No necesariamente personajes así son malos, pero joder, que el tratamiento de este personaje es pésimo. Pasa algo similar al caso de Ayumu, pero peor, pues Yu solo es usada como herramienta para introducir el tema del episodio, decir uno que otro diálogo alabando a las idols, y ya. Es un personaje que hasta parece de relleno y tiende a carecer de individualidad y de personalidad cada vez que avanza la serie, al punto de volverse prácticamente inútil. Tiene un temperamento extremadamente tranquilo que cambia repentinamente a temperamentos hiperactivos, sus interacciones con el resto de personajes es soporífera y por ende, la mayor parte de la serie ella solo está ahí, existiendo. En el caso de Yu y Ayumu, su mayor conflicto está pésimamente escrito. Concretamente, sucede en el tan polémico 11º episodio. Este nos introduce el mensaje de lo tan poco valorada que se siente Ayumu de parte de su mejor amiga Yu, pues esta última le estaba prestando demasiada atención a las demás, al punto que ya casi no interactuaban.
El conflicto cada vez empeora, pues aparentemente Ayumu se siente aún menos valorada por ciertas acciones bastante tristes para ella. Esto hizo a Ayumu un personaje bastante interesante, por 20 minutos, pero lo hizo, pues se nos da a entender bastante bien cómo ella se siente peor, pues casi no ve a su mejor amiga que siempre la acompañó en su vida. Sin embargo, el mayor problema de esto, aparte de la clara manipulación emocional, es el hecho que este tema está muy mal ejecutado. El episodio nos plantea al personaje como si alguna vez fue relevante en la serie para justificar su comportamiento, cosa que no hace, pues como dije ella empieza a perder relevancia gradualmente, hasta los propios fanáticos lo saben haciendo estos memes. Y la única razón del por qué Ayumu se convirtió en una idol escolar fue, básicamente, por Yu. Cierto, se nos dice que ella también le gustaría y que está siendo totalmente honesta con sus sentimientos, pero ese es el problema. Se nos dice eso, pero no se nos muestra. El anime dice mucho, pero muestra poco, algo que se habrá notado de por sí. Así, un pequeño detalle, si ella no sabía nada de las idols y todo lo que les caracteriza, entonces, ¿de dónde demonios aprendió a bailar en menos de 24 horas? ¿O es Ayumu toda una prodigio, o simplemente la consistencia argumental en esta obra es una mierda? Quiero decir, el cierre del conflicto de estos personajes termina literalmente porque Ayumu se dio cuenta que su actitud era una pendejada, pero no le da importancia hasta que cierta personaje. Ya voy a hablar de ella, solo tengan paciencia, paciencia. Se lo dice en la cara indirectamente y ella está como... Por lo tanto, si el cierre de este tema iba a ser así, entonces fue pura pérdida de tiempo su existencia. Si el conflicto ya no le afecta ni le influye en su persona, como público le restamos importancia, lo damos por solucionado. Por lo tanto, estos personajes no son dinámicos, no son interesantes, no son nada. Y lo peor es que solo son dos. Entonces, ¿cuál es la razón de existir de todo esto? ¿Acaso generar algo llamado, no sé, catarsis? Si es ese el caso, pues lo hace terrible. Tenemos a Karin, una chica que al principio se nos presentaba como un personaje muy responsable, madura y determinada, sin embargo, en su episodio dedicado se nos presenta a una Karin insegura de dar su concierto. ¿Por cuál razón? ¿Por qué le dijeron que no todas las personas estaban interesadas en las idols, encima dicha por una elitista? ¿Qué? ¿Cómo pasas de ser una persona un tanto determinada a una muy insegura por algo así? No sería un problema muy feo si sea algo que se desarrollase en su episodio, pero no, ese conflicto literalmente aparece 5 minutos antes que el mismo acabe, haciendo que la situación sea tan cursi, estúpida y hasta paródica. E igualmente con Ayumu y Yu, el cierre de su conflicto es bastante abrupto, pues se soluciona porque las demás le dijeron que no se sintiera mal y que hiciera lo suyo en el escenario, y caballero nada más lo va a hacer. A estas alturas yo solo me pregunto. ¿Catarsis? ¿Qué es eso? ¿Se come? Pero, se supone que ahí le dicen que estará bien y que, a pesar de ser idols solistas y rivales entre sí, siempre la iban a estar apoyando, lo cual ¿no crees que es algo lógico que ella haya hecho su espectáculo de esa forma? Ese es otro problema del conflicto. Las demás no le prestaban tanta atención a Karin en todo el episodio hasta que ella empezó a sentirse mal, y como no interactúan lo suficiente para demostrar esa amistad en toda la serie, solo se queda en palabras, más no en acciones, por ende termina siendo bastante disonante que la solución haya sido esa. Emma es otro ejemplo bastante claro e irónico, de hecho. Su episodio dedicado está más centrado en Karin que en ella. Cierto, motivó a esta última a entrar al grupo, pero el serio problema de esto es que se limita a ser un personaje de apoyo siendo considerado uno principal. Al final Emma también carece de motivaciones o deseos personales, no tiene individualidad, y eso sumándole que su relevancia general para el anime es la misma que la de un peatón del GTA. O bueno, quién sabe, igual y se la tragó el espacio-tiempo, el caso es que no dice ni hace absolutamente nada como individua. Sin embargo, durante todo este tiempo he estado hablando negativamente de cómo la serie maneja algunos de sus temas y varios personajes, como si todo lo que hiciese sea tan malo como para resumir lo demás con una sola palabra. Y es que sí, Life pese a todos sus errores ha demostrado en unas pequeñas ocasiones que tiene el potencial suficiente para ser buenos personajes y una buena ejecución con sus temas, pero pues, básicamente pareciera que el anime tiene una tradición de hacer 10 cosas mal para hacer una sola bien. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Varios de sus personajes están muy bien desarrollados, por lo menos en los episodios dedicados correspondientes. Empezando con el personaje de Kanata Konoi, que es un caso curioso pues es una chica que se limita únicamente a dormir sin hacer nada realmente relevante, como si eso fuese lo poco que ofreciera. Sin embargo, esto cambia en el 7º episodio, donde se nos muestra la verdadera razón del por qué ella siempre se dormía de día. Ella trabaja,
cocina, estudia, y entrena para ser una idol escolar, asimismo intenta ser un ejemplo a seguir, cuidando a su hermana menor Haruka en el proceso. Todos estos asuntos hacía que ella no durmiera de noche, por lo que sus energías mínimas las utilizaba para entrenar en el club. El conflicto está muy bien desarrollado, pues él mismo muestra cómo en la vida hay límites para tu vida profesional como personal. Kanata, por intentar ser un buen ejemplo a seguir agotando sus energías al punto de sufrir constantes desmayos, también empieza a descuidar su hermandad. Haruka se da cuenta cómo su hermana mayor estaba llegando a un límite poco sano, al punto de querer llevar aún más responsabilidades por ella, lo que finalmente desata su decisión de retirarse como idol escolar para que su hermana mayor ya no se sobreexplotara más. Con esto Kanata se da cuenta de los límites que estaba llegando, por ende decide tomarse un día libre, invirtiendo su rol de ser la hermana mayor a la menor, para finalmente decidir terminar el asunto dedicándole una canción a Haruka. Si bien suena algo cursi el hecho que el conflicto y el tema en cuestión se haya solucionado con la canción del episodio per se, pues se entiende el mensaje que el apoyo, así como marcar las fronteras de lo realmente saludable, puede ayudar mucho a la recuperación de alguien, pues Kanata no necesitaba que se le tratase como monstruo, sino que se le comprendiera como humana, por lo que es creíble que el conflicto se haya concluido pacíficamente, recordándome otro mensaje muy bueno que tuvo Sunshine. Esta situación vuelve a ocurrir más o menos con Rina Tenoji, una chica de primer año, callada y que tiene el visto de ser la persona con amplios conocimientos informáticos. Su vasto mundo de inseguridades debido a su personalidad hace que se niegue a unirse al club, fomentando un mensaje de seguridad y autoaceptación, un mensaje que en realidad no fue la primera vez que tocaron en la franquicia. Sin embargo, a diferencia de lo mal que manejaron un mensaje como este en Sunshine, aquí la interacción de Rina con las demás se siente orgánica, tiene una buena química con Ai pese a ser de polos opuestos. Realmente, aunque el personaje de Ai sea muy plano incluso en su episodio, he de admitir que pareciera que entiende y comprende la situación de Rina. El sustento para que esta misma tenga sentido es su propia amistad, donde a diferencia de Karin, aquí es más creíble ese factor. Después de todo, la única amiga que tenía Rina antes de unirse al club era Ai, siendo comprensible el por qué ella tiene aquella conexión y cómo puede animarla, y por lo menos el resto de personajes funcionaron como complemento, pues aquí sí se les vio atentas hacia Rina. Esto igualmente sucede con el episodio de la personaje de Shizuku Osaka, cuyo mensaje representa no solo la autoaceptación, sino que también el de darle cierta importancia a las opiniones ajenas para mejorar o abrirte más socialmente en el campo donde te desenvuelves, pero que también es importante la percepción que uno mismo tiene para que lo primero no rija totalmente tu estilo de vida ni tu forma de ser, concluyendo que como individuo no le vas a caer bien a todo el mundo, y es algo que no te debería de importar. A Setsuna Yuki, cuyo nombre real es Nana Nakagawa, inicialmente es presentada como su alter ego de la presidenta estudiantil, la cual usa para abandonar su vida profesional de idol escolar luego de los malos tratos que dejaba en sus amigas del club. Su caracterización en su episodio es buena dentro de lo que cabe, pues vemos la influencia de su conflicto en ella, tanto en la forma de cómo interactúa con las demás y la manera de cómo se desenvuelve, así como de su actitud servil de ocultar su identidad profesional para olvidar poco a poco su pasado. Su mensaje trata de transmitir la sensación de explotar nuestro potencial cuando creemos que no podemos seguir más por nuestras acciones que causaban ciertos conflictos, por ende tratamos de olvidarnos del pasado aparentando que nunca existió por el bien de todos, por más que la persona esté condenada a repetir los mismos errores. Básicamente, trata sobre ser alguien sincero contigo mismo para conseguir tus metas y estar feliz con lo que haces, que en la vida por más que intentemos hacer bien las cosas no podremos conseguir lo primordial de nuestros proyectos sin tener la cabeza fría o sin tomar acciones egoístas, pero sobre todo, el hecho de liberar tus verdaderos pensamientos y sentimientos, abandonando aquel alter ego que hacía ocultar todo. Claro, de cierta forma parece estúpida la idea de ocultar tu pasado mediante identidades, pero es eso lo que le da sentido al asunto, pues lo que le atormentaba a Setsuna era el hecho de hacerle daño a los demás mediante a su identidad profesional, por ende ella creyó que un cambio así era lo mejor antes que se diera cuenta que era todo lo contrario con la ayuda de las demás, porque después de todo, nunca prohibió el que el club empezara desde cero. Y ya, esos son todos los personajes rescatables. Sé de la existencia de Kazumi y su rol de ser prácticamente la guía de algunos personajes, pero se queda en ello, en un simple complemento. Aunque he de admitir que es el mejor personaje con ese rol hecho en la franquicia, por lo menos sus razones de actuar como la guía tienen mejor sustento al nacer del resentimiento del cierre anterior del club antes que se volviera a abrir, y que al menos se siente natural su presencia, pues con Nozomi Touhou se sentía una desconexión de su caracterización con la historia general y no llega a aportar casi nada, y Mari solo fue interesante con su conflicto con Kanan, aparte de ser un personaje conveniente.
Sin embargo, sí hay un episodio bastante vacío en el sentido que se siente completamente diferente a los demás, y es el cuarto, el dedicado hacia Ai Miyashita. Con vacío me refiero a que su mensaje es demasiado simplón, con una estructura que realmente no sabe a dónde dirigirse. O sea, ¿cuál es el rumbo del episodio? De por sí el sustento se dio de la nada cuando todas empezaron a hablar de sus futuras carreras solistas y cómo están preocupadas por ello, y aunque tiene ciertamente sentido considerando que Ai nunca supo nada de las idols ni sus actuaciones en solitario, sigue siendo un mal tratamiento pues a mitad de episodio construyen una tensión sobre ella y su caracterización de cómo iba a ser su futuro como idol. Esto pudo haber funcionado bastante bien a decir verdad, pues todos los personajes tanto de este como de los anteriores animes eran bastante convenientes, o sea, desde un principio saben cómo hacer muy bien algunas cosas para ser idols, y lo peor es que otras no saben nada de ello y de la nada saben bailar, pero luego las vemos entrenando como si nada hubiese pasado. Ai sin embargo da esa sensación que daría un desarrollo progresivo para volverse una idol al final y no desde el comienzo. Lamentablemente su cierre es bastante nefasto y simplón. En cierto momento Ai se topa con Emma, hablan de un poco sobre lo que piensa la comediante sobre el futuro de las demás como idols solistas, la invisible le dice que sin darse cuenta un juego de palabras a Ai y se ríe, y ya, luego de ello se dio cuenta de lo que quería y jamás se vuelve a tocar el tema. ¿Me están jodiendo? Incluso toma el concierto como si nada, haciendo que de por sí lo último pierda total coherencia, es como que usaran la excusa del rol cómico y alegre del personaje para que el anime no tenga que pensar en razones válidas del por qué Ai hace lo que hace. Esto igualmente incluye a casi todo el cast fuera de sus episodios correspondientes, de una u otra forma. Pésimo, pésimo, pésimo. Este tipo de ejecuciones como tal son fatales, pues si bien hay uno que otro episodio medio rescatable, la mayoría no solo degrada temas centrales a moralejas del día completamente triviales, sino que también destrozan a los personajes gradualmente, les quitan todo por lo que podrían despertar simpatía. Sobra decir que todos los personajes con episodios pésimos son los mejores ejemplos, pues como dije anteriormente, luego de sus episodios de relevancia, se quedan como personajes irrelevantes hasta ciertos niveles, hasta pareciendo todas ellas un grupo de canons no canónicas, teniendo caracterizaciones y desarrollos más incompletos que juego de Ubisoft, pero eso no importa, ¿verdad? El anime solo quiere dar moralejas mediante sus personajes, solo quiere que aprendas algo, ahora. Yendo a la animación y el dibujo, algo que tengo que mencionar por obligación es la bajada de calidad que tienen los dibujos en distintos ángulos de cámara, sobre todo en los generales y en los contrapicados que se llegan a notar a simple vista. No digo esto porque pasen por 1 o 2 frames, sino que estos duran demasiado en pantalla y llegan a ser bastante constantes. Claro, cuando son planos de lejanía con los personajes se entiende y de hecho es lo ideal hacer dibujos así nada más, pero ya cuando son ángulos muy cercanos, así como tiene una consistencia bastante mala y random llega a ser un retroceso a lo que eran los 2 animes anteriores. En contraste también está el diseño de los personajes, que realmente no hay casi nada destacable, pues la mayoría de estos son muy simples, básicamente usan la misma estructura y la misma cara en la mayoría de personajes aunque no lo parezca, sin agregarles detalles que diferencien a los diseños de los mismos de los unos a los otros. Es muy notable el retroceso que tiene este anime con los anteriores. O sea, en Shippuden Sunshine también tenían alguno de estos fallos, pero por lo menos intentaban disimular agregándole detalles a los diseños de forma mínima para darles algo único estéticamente, como lo serían por ejemplo, los ojos rasgados que tienen varios personajes, o haciéndoles expresiones faciales caricaturescas tan siquiera. En Higasaki sin embargo la mayoría de diseños son muy simples, con algunas pequeñas excepciones como Ayumuru y Kanata que tienen distinciones faciales. Sin embargo pese a todo este aspecto no es un desastre, los diseños podrán ser muy simplones pero no son malos en sí, mínimo se ven lindos, pero nada realmente significativo. Y en la animación sucede prácticamente lo mismo, es medianamente fluida, lo suficiente para ver que los movimientos de los personajes se vean naturales, así como el de caricaturizar algunas características de varias idols para verlas más carismáticas de una manera un poco reminiscente, como Kasumi por sus expresiones faciales, y que por lo menos el CGI usado en el anime no es uno que te den ganas de tirar la PC por la ventana, de hecho hay algunos diseños que se ven mejor en este tipo de animación como el de Setsuna. Sin embargo, vuelvo y repito, pudo ser un aspecto mejor, pero al menos no es una mierda total. La banda sonora solo es únicamente ambiental salvo por el tema final de los episodios. Las canciones están bien supongo, pero algunas de estas sufren el problema de ser usadas por conveniencia. Quiero decir, gracias a estas canciones tanto Ayumuru como Ai aprendieron a bailar así como si nada, sin tener una construcción argumental o tan siquiera visual que justifique tal uso. La consistencia argumental así como el uso de este host para el ambiente de este anime es igual de impresionante que un escenario teatral.
colándome como siempre, grande. A ver y no al cine, el anime de las Nishi según entiendo usa su mundo y sus temas únicamente como herramienta para poder desarrollar los episodios y así los temas de los mismos. Tampoco necesitaría usar demasiado su mundo, considerando que es una versión no canónica y que bien pueden solucionar los conflictos en lugares cerrados y que la trama generalmente pueda avanzar sin mayores inconvenientes. ¿No crees que lo estás sobrepensando un poco? Aún con ello se debe de tener una buena construcción con este aspecto fuera de sus temas musicales, para así mínimo transmitir mejor los mensajes que se quieren dar, o tan siquiera mostrar sus facetas, pero igualmente los dos casos deben de tener una buena construcción argumental y musicalmente hablando. Para ser una versión no canónica, no se siente que su mundo se aproveche, es solo ambiental y ya, nada realmente relevante. El anime se concentró demasiado en dar mensajes con sus personajes, al punto que su trama en sí no tiene ni la más mínima presencia. ¿O acaso no te diste cuenta que es por eso mismo el por qué ya en el capítulo 4 ya estaban todas las integrantes en el club cuando en Shippuden Sunshine era por lo menos hasta el 8º episodio? A eso me refiero. Aunque tampoco es que sea un gran logro, pues igualmente en esos animes la trama seguía siendo vacía, pero por lo menos existía y su mundo tenía una que otra interacción con los personajes, aquí es totalmente inexistente. De no ser por los temas que se ponen al final de los episodios, la banda sonora no tendría ni el más mínimo peso, incluso considerando de qué franquicia se basa el anime. Algo muy irónico a decir verdad. ¿Ves? Te dije que era complicado. Lo sé, pero es divertido hacer un cambio así, jajaja. Entonces, Life Life, ni Higasaki es mediocre. De hecho, hasta diría que es mala. Demasiado. Su mundo argumental como tal no aporta mucho, casi todos los personajes tienen problemas de caracterización y desarrollo, y son despojados de sus conflictos con cada moraleja mostrada cual ovejas trasquiladas, por lo que pierden su propósito, y sus temas, pese a su seriedad, tienen el tratamiento de una serie genérica. Se sacrificó la trama de por medio por este concepto, que si bien no era una mala idea, realmente nada iba a funcionar bien si iban a hacer lo mismo que en sus dos versiones anteriores. Bueno, como dije, ¿no crees que lo estás sobrepensando y tratando de sacarle algún mensaje de trascendencia fundamental? Al final del día solo es un anime de idols, es un simple slice of life, no necesitas quebrarte la cabeza, aparte y a lo mejor esta serie mejora en su futura temporada. Lo sé, sin embargo, insisto. Si no debo esperar algo de un anime de idols escolares, entonces, ¿cuál es el sentido que desde la misma serie se ponga a desarrollar y crear conflictos de sus personajes con temas serios? De hecho, pensándolo bien, hasta con eso se perdería de lo poco bueno que tiene la serie. La misma ha demostrado tener potencial, pero simplemente lo desaprovecha con una ejecución tan cutre. Tiene temas por desarrollar, pero no lo termina haciendo porque, como dije al principio del video, la franquicia, por lo menos en sus adaptaciones animadas, siempre ha querido volar sin siquiera haber aprendido a caminar. Quiere pretender no tener un pasado con una versión no canónica, pero siempre tiende a cometer indirectamente los mismos errores. Con eso ya que ganas de ver su próxima segunda temporada y la futura serie de Superstar. Claro, yo y un puñal de personas veríamos esos animes con tal de ver qué onda, pero otros tienen mejores opciones de invertir su tiempo. Ha sido una larga crítica, eso no lo niego, después de todo el anime se concentró en sus personajes y en desarrollar conflictos, no se preocupó en dar una inversión en lo superficial, simplemente porque de por sí no tendría nada de peso en la serie misma más que ser complementos para el disfrute del espectador. Life Life es el mejor ejemplo de algo que tiene potencial, pero lo desaprovecha a niveles ridículos, básicamente se tarda demasiado tiempo en arreglar un error mientras hay otros 20 más sin solucionarse. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Sé que fue un video muy largo, pero en fin, esta versión daba para hablar mucho más que las anteriores, capaz sea por eso. En fin, ya no tengo nada más que decir, querida gente. Nos lo vemos.